Buenas tardes a todos. Bueno, estamos iniciando un nuevo mes, el mes de julio. Y al finalizar el año 2024, no sé si algunos de ustedes recuerdan que hicimos unas declaraciones proféticas sobre cada mes del año 2025. Y julio es el mes de la llegada de nuevos proyectos y ascensos. Por eso el día de hoy quiero hablarte de los nuevos comienzos, nuevos inicios que Dios te abre para ti y para mí. Porque si sabemos y hemos leído muchas veces que Dios abrió un camino a través de las aguas para que el pueblo de Israel cruzara. Y podemos verlo como algo que sucedió y que el Señor hizo por Israel. Pero la palabra de Dios nos dice que eso no se compara con lo que Él haría por su pueblo. En Isaías capítulo 43, versículos del 18 al 19. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Amén. Amén. Y es que el poder de Dios no se limita a lo que Él ya hizo anteriormente por cada uno de nosotros, sino que sigue actuando hoy. Sigue abriendo caminos, abriendo puertas para cada uno de nosotros y conquistando territorio. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido estancados, que no avanzamos o vemos lejanas las promesas que Dios nos ha hecho? Por eso el Señor nos dice hoy, estoy haciendo algo nuevo, ¿acaso no lo ves? La palabra nos dice que sin importar lo que haya sucedido en el pasado, Dios puede comenzar algo nuevo en ti y en mí. Pero para eso debemos tenerlo presente en cada uno de nuestros caminos, en cada paso que damos. Yo te invito en esta tarde a que te prepares, a que recibas esta palabra y profetices sobre tu vida un tiempo de rompimiento, un tiempo de dirección y un tiempo del favor de Dios. Porque el Señor está a punto de activar nuevos proyectos en nuestras vidas. Él nos está posicionando, está trayendo a nuestras vidas ascensos que no provienen de hombres, sino únicamente de Él. Amén. Amén. Y quiero hacer énfasis en esto, en este punto que es clave. Dios abre puertas para nosotros cuando nosotros estamos listos, no antes. Y es ahí que pues a veces nos desesperamos y pensamos, nos llenamos de ansiedad, de desesperación y empezamos a decir, Señor, ¿cuándo va a suceder eso de lo que tú me hablaste? ¿Cuándo se va a materializar esa promesa? ¿Cuándo va a crecer mi empresa? ¿Cuándo? Pero la pregunta no es esa, la pregunta no es simplemente cuándo algo va a suceder, sino nosotros realmente estamos preparados para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque en vez de vivir desesperados por ver el cumplimiento de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros anhelamos, deberíamos estar principalmente enfocados en prepararnos para lo que Él quiere hacer. Y no te estoy hablando simplemente de tener el mejor currículo, de tener los mejores contactos, de tener la mejor experiencia, las mejores notas académicas. Te hablo de carácter, de humildad, de obediencia, de un corazón sano que no se corrompa con el éxito. Un corazón sano que no se olvide de quién fue el que lo levantó. Amén. Es que cuando el profeta Samuel ungió a David para ser rey de Israel, él solo era un joven que era pastor de ovejas. Era alguien completamente invisible para los hombres, incluso para su propia familia. Pero aunque él fue ungido, él no entró directamente al palacio, o sea, inmediatamente. No sucedió de un día para otro, no sucedió apenas fue ungido por el profeta Samuel, ni tampoco comenzó a reinar al día siguiente. David fue procesado. Fue perseguido por el rey Saúl primero. Intentaron matarlo en varias ocasiones.
Tuvo que esconderse en cuevas, vivir como fugitivo, fue desechado, humillado, traicionado. Y aún así, cuando él tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl y matarlo, no lo hizo. Y todo eso, cada una de esas pruebas que él atravesó, formaron en él un corazón conforme al de Dios. El Señor lo posicionó cuando su carácter había sido procesado, cuando él fue moldeado. Es por esto por lo que ser ungido no es lo mismo que estar listo. Dios primero nos forma y luego nos levanta. Primero trabaja en nosotros, en nuestro carácter, y es después que viene el posicionamiento. Amén. Por eso Dios quiere que pongamos primero nuestra mirada en Él. No primeramente en la bendición, no en el ascenso, no en el proyecto, no en la meta, en Él. Que nuestro objetivo principal no sea alcanzar una posición, llegar a X lugar, sino ser personas preparadas para ocupar esos lugares a los que Él sí nos quiere llevar, pero que no perdamos nuestra identidad en Él. Amén. Y el Señor no está interesado únicamente en darnos ese ascenso. Él está interesado en que podamos sostenerlo con madurez espiritual, que nosotros podamos ser capaces de depender completamente de Él. Él no quiere posicionarnos simplemente para que alcancemos un escaso momento de éxito o de visibilidad que pueda ser efímera, sino para que permanezcamos firmes en el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Amén. Y es por eso que Él nos forma. Y esto es lo que nos relata la palabra en Jeremías capítulo 18, versículo del 3 al 6. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás tú en mis manos. Amén. Y es que somos barro en las manos del Señor. Y Él es nuestro alfarero. Pero un alfarero no trabaja con cualquier barro. No. Él utiliza un barro que ha sido amasado, un barro que ha sido quebrado, filtrado y purificado. Con esto quiero decirte que el alfarero tiene que limpiar cada una de las impurezas, tiene que quitar cada uno de los vacíos, que son esas burbujas de aire que generalmente tiene el barro, y cualquier cosa que más adelante podría terminar por debilitar la vasija. De la misma forma, Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Está puliendo nuestro carácter, nuestra obediencia, nuestra fe y nuestras emociones. Está quitando todo aquello que más adelante podría hacer que nos quebremos. Todo aquello que podría hacer más adelante que seamos una vasija que no sea resistente, que no sea útil. Y si en algún momento Él está viendo que no somos formados de la manera en la que Él desea, Él no nos desecha, sino que lo que hace es que simplemente vuelve a comenzar con nosotros otra vez. Nos moldea una y otra vez. Amén. Y yo quiero decirte también que así como el barro no se queja ni se resiste a las manos del alfarero, nosotros debemos aprender a confiar en el proceso. Aunque en el momento no lo entendamos, aunque duela, Dios está formando en nosotros una vasija firme, una vasija útil, una vasija resistente, una vasija preparada para recibir y para administrar bien lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y para hacerle frente a cada una de las cosas que vienen, nuevos proyectos, pero también nuevas responsabilidades, nuevas pruebas. Amén. Y un punto clave que no podemos olvidar es que Dios es quien tiene el control total de nuestras vidas, porque al final es su plan, no es el nuestro. Él es quien pone los sueños, los anhelos en nuestros corazones, cada uno de esos proyectos. Pero cada uno de esos anhelos se cumplen a su manera, no a la nuestra, en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. A veces la temporada que estamos atravesando
No tiene sentido desde lo natural, desde nuestra humanidad. Pero hace parte de la preparación de Dios, y esa preparación que Dios está utilizando para posicionarnos correctamente, no desde el afán como a veces queremos nosotros que sucedan las cosas. Y por eso debemos procurar ser entendidos en los tiempos de Dios. No vivamos frustrados día a día por lo que no ha pasado, por lo que estamos esperando y no ocurre. Yo te invito a que vivamos cada una de las etapas con fe, a que vivamos cada una de esas temporadas creyendo que Dios ya está obrando algo en nuestras vidas, algo profundo, algo poderoso, que nuestra confianza no dependa de las circunstancias que estamos atravesando, ni de lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales, sino que nuestra confianza esté puesta únicamente en que tenemos un Padre presente, un Padre que tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Amén. Y aún así, aunque lo que estemos viviendo hoy no se parezca en nada a lo que soñamos, porque pues no se parezca en nada a lo que soñamos y el panorama sea cada vez más turbio, recordemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas no incluye únicamente las promesas, las bendiciones, las cosas bonitas que nos gustan, sino que también incluye el proceso, la espera, las pruebas, los silencios, los aún no, todavía no, espera un momento. Amén. Muchas veces los proyectos, los ascensos, esos lugares de autoridad pueden venir después de etapas de pruebas después de algún desierto, porque antes del ascenso viene el proceso. Y un claro ejemplo de esto es José. Dios le dio a José un sueño desde joven. Él sería alguien que tendría una gran posición de autoridad. Pero antes de ver ese sueño cumplido, José fue vendido por sus hermanos. Él fue acusado injustamente de algo que no cometió. Estuvo encarcelado. Y además de esto, cuando estuvo encarcelado, fue olvidado por las personas a las que él ayudó en la cárcel. Todo para José parecía ir en dirección contraria a lo que Dios le había prometido. Pero en cada parte de su proceso, Dios lo estaba formando. Dios lo estaba formando en el pozo en el que fue arrojado, lo estaba formando en la casa de Potifar, lo estaba formando en la prisión. Y cuando llegó el momento indicado, el Señor lo posicionó en ese lugar de autoridad. Debemos reconocer algo: el tiempo de espera no es fácil. Creo que todos hemos vivido esos tiempos de espera y sabemos que no es tan sencillo. En esos momentos quisiéramos que las promesas simplemente se materializaran, que llegara el tiempo en el que ya se cumplió lo que Dios me dijo y que esos sueños empezaran a activarse, que los proyectos fluyeran sin ninguna demora. Pero ese tiempo que tanto nos cuesta, ese periodo que muchas veces se convierte en algo para nosotros interminable, es justo en donde Dios más trabaja en nosotros. Y no solamente nos moldea, sino que también nos enseña a depender completamente de Él. Y esto no significa que debamos buscar a Dios únicamente en los tiempos de espera, únicamente en los momentos en los que estamos en una crisis, porque nuestra comunión con Él debe ser permanente, debe ser constante. Pero los tiempos de espera no deben ser tiempos de espera pasivos, no deben ser tiempos en los que nos sentamos y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar a ver qué hace Dios. Deben ser esperas activas, deben ser esperas, tiempos en los que Dios nos procesa, nos pule y nos hace cada día crecer más y más en madurez espiritual. Amén. Quiero recordarte que es en esos tiempos de espera en donde el Señor afina nuestros oídos espirituales, aprendemos a escuchar cada vez más su voz, a reconocerla con claridad. Es en esos tiempos en donde nuestra fe se fortalece, donde nuestras emociones no son las que nos controlan y donde el carácter que nosotros necesitamos para el nuevo nivel
que vamos a asumir es moldeado, es formado. Y cuando finalmente llega ese ascenso, ese proyecto, esa oportunidad, no es para vanagloriarnos ni para exaltarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Dios. Volvamos a José. ¿Qué probabilidades creen ustedes que tenía José, un joven hebreo que estaba preso, que estaba encarcelado injustamente, de convertirse en gobernador de Egipto? Y ser gobernador de Egipto era la segunda posición de mayor autoridad después del faraón. ¿Qué posibilidades creen ustedes que tenía José de llegar a ese lugar? Ninguna. Humanamente hablando, con nuestros ojos naturales decimos eso. Pero Dios no depende de las probabilidades. Dios abre caminos donde no los hay. Y cuando el faraón llamó a José, Dios fue quien lo posicionó. No fueron sus habilidades, no fue suerte, fue Dios quien lo levantó. Y esa posición no era para el beneficio personal de José, sino precisamente porque José iba a ser instrumento en los propósitos divinos de Dios. Amén. Y así como sucedió con José, la palabra también nos muestra otra historia, que es la historia de la reina Esther. Fue otra persona a quien Dios posicionó con un propósito. Cuando la reina Vasti fue destituida, se convocó un concurso para escoger a una nueva reina. Se reunieron las jóvenes más hermosas del reino y entre todas ellas fue escogida Esther. Pero quiero contarte que Esther no fue llevada al palacio para vivir una vida de lujos y de privilegios. Al contrario, ella fue posicionada por Dios para un propósito mucho más grande, que era el de salvar al pueblo judío, pues se había expedido un decreto en el que se ordenaba matar, masacrar, aniquilar a todos los judíos. Ella no fue llamada simplemente para sentarse en un trono, sino para que pudiera interceder ante el rey Asuero por su pueblo. Y antes de acudir ante el rey Asuero, ella pidió que todo el pueblo judío ayunara con ella. No un día, sino 3 días. Y quiero resaltar esto porque Esther entendía que sin la ayuda del Dios Todopoderoso, ella no podía cumplir con su asignación. Su fe no estaba en su posición, no estaba en el lugar de autoridad que Dios le había entregado, sino en el Dios que la había puesto allí. Amén. Y fue esa fe la que la llevó a actuar con valentía y cambiar el destino de su pueblo. Amén. Debemos creer que Dios es quien orquesta cada uno de los planes en nuestra vida, cada propósito. Por eso debemos seguir adelante caminando confiados, caminando en fe, en sus promesas, en su voluntad, en que cada cosa que nos sucede nos ayuda para bien. Amén. Amén. Y si creemos eso, entonces también debemos procurar buscar a Dios continuamente. Caminar cada día alineados a su plan. Descansar también en esta verdad poderosa. Todo lo que tenemos, nuestra posición, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, las puertas que se nos abren es porque a Él le ha placido entregárnoslos. Nada de lo que nosotros tenemos en nuestra vida es por mérito propio, nada es merecido. No podemos creernos el cuento o caer en la mentira de que porque le servimos a Dios, entonces Él está obligado a hacer siempre nuestro parecer, a cumplir siempre nuestra voluntad, o que porque venimos a la iglesia y lo adoramos, lo buscamos, ayunamos, leemos su palabra, entonces Dios siempre tiene que cumplir con nuestras expectativas. No es así. Recordemos que nosotros fuimos creados por Él y para Él, y Dios no se mueve por nuestros logros, Él se mueve por su voluntad. Amén. Y cuando a Él abre una puerta, no es una recompensa, sino una asignación. Amén. Y si Dios te ha levantado espiritualmente, si Él te ha dado dones, si te ha dado autoridad, si Dios te ha dado influencia, no es para que tú te sientas superior a otras personas. No, es porque Él quiere usarte. Pero Él quiere usarte para que tú le hables de Él a otros,
para que seas luz en tu casa, con tu familia, con tus amigos, para que prediques con humildad a tu compañero, a tu jefe, a personas, a tus vecinos, a personas que aún no han conocido al Señor. Amén. Así que si en este momento estás esperando, si llevas tiempo orando por un ascenso, por ese proyecto, por ese sueño o por esa posición y sientes que aún no ha llegado, yo quiero decirte algo, y es que no hay nada que temer. No te desesperes. Dios no se ha olvidado de ti. Que eso no haya ocurrido no quiere decir que Dios bendiga a otros y a ti no. Que Dios se haya olvidado de ti y se acuerde de los demás, de tus hermanos. Él simplemente está preparando el momento, te está formando. Es el momento exacto en el que tú serás capaz de sostener lo que Él quiere entregarte. Amén. Y déjame explicártelo con un ejemplo muy sencillo. No sé si ustedes alguna vez han escuchado que los bebés no deben tomar agua hasta que cumplen por lo menos 6 meses. ¿No? Bueno, los bebés no deben tomar agua hasta que cumplen 6 meses. ¿Y cuál es la razón de esto? La razón es que sus riñones aún están inmaduros. A veces los riñones de ellos están inmaduros, no se han desarrollado completamente. ¿Y qué pasa? Que no pueden procesar el exceso de líquido o de hidratación. A veces los que han convivido con bebés saben que la gente alrededor siempre dice como, ay, pobrecito el bebé, no le dan agua, tiene sed, no le han dado nada de tomar. Pero los pediatras siempre dicen que los bebés no necesitan agua, porque ellos no necesitan esa agua porque la leche que ellos tomen de fórmula o la leche materna les aporta la hidratación que ellos necesitan. Esa leche es completa, es como llena todos los requerimientos nutricionales que ellos tienen. Y al contrario, no simplemente llena los requerimientos, sino que tomar agua les podría ocasionar daño, porque los riñones de ellos aún no funcionan como funcionan los riñones de nosotros que ya somos adultos. Y así mismo sucede con Dios. Él es nuestro Padre y es un Padre que tiene cuidado de sus hijos. Ese ejemplo, por si no, se los quería decir porque Dios no nos va a poner a correr si aún no sabemos caminar. Si nosotros no sabemos montar en bicicleta, si no tenemos equilibrio, Él no nos va a montar en una bicicleta. Amén. Entonces, lo que quiero enseñarte con este ejemplo es que las bendiciones de Dios llegan a tu vida cuando estamos preparados para recibirlas. No llegan ni antes ni después, llegan en el momento exacto. Y eso hace parte de la protección de Dios. Amén. Entonces, si las bendiciones de Dios llegan cuando nosotros estamos preparados para recibirlas, y si Él no acelera el proceso, cada uno de esos procesos, porque nos ama, la espera no es un tiempo perdido, ¿no? Sino que es un tiempo de preparación. Y aquí es donde la palabra de hoy nos invita no solamente a prepararnos y a desafiarnos, sino también a soñar, a anhelar, a disfrutar cada una de las temporadas que estamos atravesando. No solamente esas temporadas en las que vemos materializadas las promesas de Dios en nuestra vida. Amén. Incluso en esos tiempos de espera, Dios está presente. Incluso en la formación, en los procesos, en esos tiempos en los que Él nos está formando, Él está obrando. Incluso en esos tiempos en los que nosotros creemos que no está sucediendo nada, Él está haciendo su parte, pero nosotros también debemos hacer nuestra parte, también debemos hacer lo que nos toca o lo que nos corresponde. Y es tiempo también de activar nuestra fe, que sea tiempo de hablar de promesas, sí, chévere, pero también tiempo de caminar en esas promesas. Es tiempo de orar, sí, pero también es tiempo de prepararnos, que sea tiempo de soñar, pero también tiempo de capacitarnos en eso que el Señor quiere hacer con nosotros, o en eso que nosotros tanto soñamos y anhelamos. Amén. Y no menos importante, debemos cuidar nuestro corazón.
y no convertir ese ascenso o ese posicionamiento que nosotros tanto anhelamos en un ídolo. A veces sin darnos cuenta, eso que tanto hemos esperado, ese ascenso, ese sueño, ese trabajo, esa respuesta que tanto le pedimos a Dios puede terminar ocupando el lugar que a Dios le corresponde. Y cuando eso sucede, aunque esos sueños para nosotros parezcan como algo bueno, ¿qué tiene de malo soñar? Como algo inofensivo, nos terminan desenfocando del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Quiero decirte que no solamente nos terminan alejando de Él, sino que nos terminan alejando de Él, nos terminan separando de Él. Y el Señor es nuestra fuente de agua viva. Amén. Y cuando hacemos eso terminamos cavando cisternas, y son cisternas que no son capaces de retener el agua. ¿Qué sentido creen ustedes que tendría cambiar esa fuente de agua viva por una cisterna que no es capaz de retener el agua? Amén. Debemos pedirle revelación al Espíritu Santo, debemos pedirle que escudriñe y que nos muestre qué es aquello que está ocupando el trono o qué es aquello que está ocupando el primer lugar en nuestro corazón. Yo te invito a que ahí donde estás te preguntes si hay algún sueño, alguna meta, alguna posición que se ha vuelto más importante que Dios. Estamos enfocados y atraídos con la idea de ser usados por Dios, o estamos más enfocados en eso o que en el Dios que en realidad quiere usarnos. Amén. Y quiero decirte que no, sí estamos a 5 de julio, iniciando el segundo semestre del año, pero no es tiempo de que te desanimes porque ya el año se está acabando, no es para que pienses como que no, ya se fue el año 2025, ya eso va a tocar que sea en el 2026. No, sí es cierto que estamos iniciando la segunda mitad del año, pero no pienses que todo está perdido, no pienses que todo está acabado. Si aún no ha llegado el ascenso, si aún no ha llegado esa promesa que tanto esperas, quiero recordarte que Dios no necesita un año para transformar tu vida, para transformar tus circunstancias, para abrir esas puertas que tú puede que hayas estado esperando durante meses o incluso durante años. Que aquel que creó los cielos y la tierra es capaz de transformar tu circunstancia en un día. Amén. Recordemos que Dios es el dueño del tiempo. Y para terminar, quiero recordarte una promesa que muchos ya conocemos de memoria. Cuando el profeta Jeremías envió un mensaje a los israelitas que habían sido llevados cautivos a Babilonia, ellos estaban en una tierra extranjera y esperando un cambio que no llegaba. Esa promesa la encontramos en Jeremías 29:11. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Es por eso por lo que te animo en esta tarde a que perseveres y camines confiado en cada una de las promesas que el Señor te ha hecho. Confía en que el Señor tiene un plan y nosotros hacemos parte de ese plan que Él tiene. Que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito. No es nuestra función determinar el porqué de las cosas, ni mucho menos indagar en el detalle o entender cada detalle de nuestra vida. Así que yo te pido que te levantes, que perseveres, que camines confiado. Dios no ha terminado contigo y aquello que Él comenzó en tu vida lo va a terminar. Amén. Puede que aquello que en el día de hoy estés viendo como una espera, como una prueba, mañana lo verás como un testimonio de la fidelidad y de la bondad de Dios en tu vida. Amén.